Bueno, uno de los aspectos más relevantes que suelo hacer yo es calcular el valor intrínseco de una empresa. Para calcular este valor, normalmente la gente lo que haría sería irse a la bolsa, ¿no? Te vas a bolsa, buscas en Google cuál es la capitalización de una empresa y más o menos sabes que ese valor, si tú lo pagases íntegro y todos los accionistas aceptasen, pues tendrías el control sobre esa empresa. ¡Hala! Una vez la empresa tiene un valor en el mercado, deberíamos corroborar que realmente la empresa tiene ese valor, es decir, que lo que genera es mucho mayor que lo que debe, porque obviamente nadie invertiría en un negocio o una empresa que debe mucho dinero y que no lo genera. Por tanto, normalmente lo que hacemos es evaluar la solvencia de las compañías, cuánto dinero genera y cuál es su perspectiva a futuro. Puede que esto sea un poco complejo y este vídeo no es el más profesional, pero desde luego espero que con esto os pueda ayudar un poco. Entonces, para calcular el valor de una empresa, lo que hacemos normalmente es ver las cuentas anuales, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en este caso sería pues ver qué cuentas presenta, ¿no? Normalmente todas las empresas cierran ejercicio 31 de diciembre y a partir de ese día, pues ya los 1, 2, 3 meses suelen presentar los resultados. Dentro de los resultados hay 5 cuentas importantes, ¿no? La cuenta de resultados, el estado de flujos de efectivo, el balance, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Principalmente los más importantes, los que yo abogaría por mirar, sería el más importante, el flujo de caja, el estado de flujos de efectivo. Luego teníamos la cuenta de resultados y finalmente el balance. Cada una de estas cuentas nos va a dar un poco unos datos que necesitamos. En el balance veremos qué es lo que la empresa tiene, lo que llamamos activos, y cómo lo ha financiado. La financiación puede ser de dos tipos, o deuda, es decir, que hemos pedido a terceros financiación y la tenemos que devolver, o patrimonio de la empresa, que quiere decir aportaciones de socios o resultados positivos de otros ejercicios. Pues bueno, si otros ejercicios hemos tenido resultados positivos y no los hemos gastado, sino que los hemos guardado dentro de la empresa, eso se contabilizará en el patrimonio neto. Bueno, una vez entendamos la estructura de que todo lo que tenga la empresa se ha financiado bien o por fondos propios o por fondos que nos han dejado terceros, pasaremos a la siguiente cuestión y es ¿cuál es el ratio de deuda respecto al patrimonio neto, ¿no? Digamos que una empresa, al igual que puede ser una familia, cuanto menos deuda tenga, en principio, mucho mejor, porque si no debemos nada a nadie, es un primer paso para la estabilidad. Y luego ya tenemos pues todas las variaciones, ¿no? Si cogemos deuda y la invertimos en desarrollar actividad en la empresa, que en el futuro va a generar más dinero, obviamente esa deuda es una deuda buena. En cambio, si nosotros cogemos deuda para pagar sueldos y salarios, probablemente cuando paguemos los sueldos y salarios al final del año no tengamos nada en la empresa, hayamos pagado los sueldos y seguiremos debiendo ese dinero. Entonces, siempre hay que tener un poco perspectiva cuál es el ratio de endeudamiento de la empresa respecto al patrimonio neto. Solo para no entrar en una empresa extremadamente endeudada, sabiendo tú como inversor y que vas a comprar acciones que normalmente siempre van a cobrar los últimos en caso de quiebra de la empresa, concurso de acreedores, pues si la estructura de deuda equity es muy elevada respecto a la deuda, quiere decir que probablemente no vayas a cobrar y que esa empresa está en una situación complicada, bastante complicada. Luego el segundo dato importante es la cuenta de resultados. Obviamente lo que nos fijaremos aquí será en qué ha hecho la empresa durante el año para ganar dinero, ¿no? Veremos los ingresos en la primera fila y después de los ingresos todos los gastos, todo gastos. Y en la última fila veremos el resultado neto. Si hay suerte será positivo, si no hay suerte, negativo. Pero esto no quiere decir que no gane dinero la empresa. Algunos lo entenderéis, otros no, pero bueno, normalmente eso es lo que define un poco. Los inversores así más principiantes ven el resultado neto, ¿no? ¿Ha ganado o ha perdido? Bueno, eso no es así realmente. Entonces aquí tenemos todo, en la cuenta de resultados tenemos todos los ingresos y luego gastos, ¿vale? Tenemos coste de bienes vendidos, cost, que en inglés se denomina cost of goods sold,
y luego ya tenemos todos los gastos administrativos, de ventas, marketing, financieros. Entonces aquí ya empiezan los ratios un poco interesantes para calcular el ratio de una empresa, ¿no? En la cuenta de resultados, una vez quitamos todos los costes, digamos, operativos, nos quedamos con una cosa que se llama EBITDA. El EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que en español, o sea, que más o menos se entiende, pero en español vendría a decir algo así como ganancia antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación, ¿no? Y aquí empiezan las jaujas contables, ¿no? Porque obviamente todos los países tienen sus tablas de amortización y cada empresa elige qué porcentaje amortiza dentro de lo legal, ¿no? En España, por ejemplo, pues tienes unas tablas de amortización para todos los activos, ¿no? Por ejemplo, equipos informáticos creo que es un 25% anual como máximo, ¿no? O sea que tú puedes amortizar de un equipo informático un 25% anual o menos. Puedes elegir un 22, un 23, un 20. Luego hay un límite de años, es decir, que yo no me sé ahora exactamente el límite de años para estos bienes informáticos, pero digamos que es 10 años. Es decir, que el mínimo que podrías amortizar de ese bien sería un 10%, el máximo un 25%. Y aquí empiezan las jugarretas contables, ¿no? Porque las empresas, en función de los intereses y los objetivos estratégicos que persigan, van a establecer un tipo de estructura de amortizar más rápido o amortizar más despacio, ¿no? Depende del juego que quieran llevar. Normalmente al principio, cuando la empresa empieza, amortizas lo máximo posible para tener pérdidas. Pérdidas que no quiere decir que no ganes dinero, sino que en el resultado contable va a salir que has perdido. ¿Por qué? Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Amortizaciones. Pues amortizas al máximo. ¿Qué es una amortización? Una amortización es un deterioro de valor, ¿no? Que has amortizado, que se ha gastado un porcentaje de ese bien. Pero cuando tú amortizas una mesa al completo, la mesa no la tiras, la sigues usando. Y ya has dicho como que ha perdido todo el valor. Entonces, bueno, siempre hay, o sea, es profundo, pero bueno, este vídeo al final era para calcular el valor de una empresa y estamos ahí un poco derivando. Pero bueno, es una introducción un poco para que veáis pues los conceptos un poco que quiero dejar claros y dejar sobre todo en internet para el que quiera verlo, llega a este vídeo, pues que lo pueda entender, aunque, bueno, es algo un poco complicado. Vale, pues se está hablando del EBITDA, ¿no? Cuando llegas al EBITDA es un ratio que muchas empresas, fondos utilizan, ¿no? Como un dato ya que has quitado la mayoría de costes, ¿no? Costes operativos, ¿no? EBITDA y un montón de ratios, Enterprise Value EBITDA, un montón de ratios relacionados con la EBITDA. Pero claro, el EBITDA es un poco jauja porque puedes amortizar y depreciar muchas cosas. Entonces no es muy real. Cuando deprecias y amortizas pasas al siguiente ratio, se llama EBIT, ¿no? Earnings Before Interest and Taxes. Este ya sí es importante porque realmente aquí lo que tienes son intereses e impuestos. Y obviamente van un poco de la mano. ¿Por qué? Porque los intereses son deducibles en impuestos de sociedades. O sea, al ser gastos, reducen como sería la base imponible de impuestos de sociedades. Y además luego proporcionan un escudo fiscal, que lo explicaré un poco más adelante. Entonces, una vez tenemos el EBIT, pues ya la cuenta de resultados pasaría EBIT, restas intereses, luego impuestos, que en España en este caso el tipo general es 25%, aunque hay algún tipo reducido del 23% y para empresas de nueva creación un 15%. Pero bueno, en España es 25%, así que cogemos ese 25%, entonces ya multiplicaríamos Earnings Before Taxes, ya pagado todos los gastos, y de ahí aplicamos el 25%, y tendríamos lo que iría a impuesto de sociedades y luego el resultado neto. Puede ser ganancia o pérdida. Obviamente, si hay pérdidas, no se paga impuesto a sociedades. Si hay ganancias, sí. ¿Qué hacen muchas empresas? Pues aumentar los gastos todo lo posible para que el resultado contable no dé ganancia y por tanto no paguen impuestos. Entonces llegaríamos aquí al resultado neto. Una vez estamos en el resultado neto, ya, bueno, aquí empieza como la distorsión entre si la empresa pierde contablemente o pierde realmente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en España hay una cosa que se llama el principio de Vengo, ¿no? El principio de Vengo lo que dice es que tienes que contabilizar
gastos ingresos cuando se produzcan, ¿no? No cuando realmente, Bueno, es que esto hace mucho que no lo veo, y estoy explicando bastante, entonces, pero básicamente en España te dicen que si tú vendes a un proveedor, te lo apuntes como un ingreso, en ese mismo instante. ¿Qué pasa? Que ese proveedor lo más probable es que te pague en un tiempo, es decir, 30 días, 60 días. ¿Y qué pasa si no te paga? Porque tú has contabilizado un ingreso. Bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entre lo que es el ingreso y lo que es el cobro. Porque no es lo mismo, o al menos la gente que no sea de la calle lo sabe perfectamente, no es lo mismo ingresar que cobrar. Entonces, yo si vendo un servicio a un cliente y no me paga, tengo un problema con los cobros y los pagos. Y ahí es donde empieza eh, digamos, la cuenta más importante o el documento más importante, que es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Y este sí que nos dice realmente cómo está la caja de la empresa. Es decir, ya no nos habla tanto de cosas un poco idílicas, sino la realidad, ¿no? Lo que hay, cuánto cash hay en las cuentas de la empresa, cuánto cash tenemos en efectivo. Entonces aquí ya empieza algo realmente importante, ¿no? Y yo me aprendí un día una canción para el estado de flujos de efectivo y decía así como Cash flow statement is my favorite maybe. It starts with net income and in sections of three, operating, financing and investing using. Bueno, es un horror lo que acabo de explicar, pero bueno, yo creo que todo el vídeo es así bastante personal, así que bueno, vosotros me veréis y yo ahora mismo estoy pensando en los que me puedan ver y bueno, soy como un poco graciosete, ¿no? Así que bueno, entonces, el estado de flujos de efectivo básicamente empieza con resultado neto y de resultado neto pasamos a cash flow de las actividades de inversión, financiación y operación, ¿no? Entonces, el estado de flujos de efectivo básicamente nos va a decir cuál es el flujo de caja al final del ejercicio que tenemos en la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el resultado que tenemos entre los cobros y los pagos, ¿no? Pues nosotros, obviamente, cobramos por nuestros servicios y pagamos por los servicios que nos prestan otras empresas, terceros, quien sea. Ese resultado, ¿no? Que es un poco como la gasolina que te queda un coche, porque al final es cuánto efectivo tienes en las cuentas para contratar, para adquirir un nuevo equipo, para hacer operaciones. Eso es lo más importante, ¿no? Y dentro de eso, del estado de flujo de efectivo, la cuenta suprema para cualquier empresa es el flujo de caja libre. Cuánto dinero libera la empresa al final del ejercicio para hacer lo que se quiera. Y esto tiene en cuenta muchas cosas, porque no solo es dinero que quede libre la empresa, sino que la empresa se ha dedicado previamente a asignar una cantidad de dinero a lo que llamaríamos CAPEX, ¿no? Capital Expenditures. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa dice, bueno, si yo ahora tengo unos ingresos, en el futuro tengo que tener los mismos ingresos. Y eso pasa por, una de las partes, dar mantenimiento a las máquinas, renovarlas, ¿no? Entonces, todo eso ya la empresa lo ha tenido en cuenta. También operating expenses y, bueno, ciertas cosas, ¿no? Y esto es bastante relevante porque la empresa ha tenido en cuenta toda esa estructura de generar dinero y ha dicho, voy a dotar de dinero a cada parte de la empresa que me requiere. Después de dotar ese dinero y de pagar obviamente todos los costes, financiación, actividades de inversión, todo eso, ¿cuánto me queda, no? ¿Cuál es la realidad? Y ahí, free cash flow. Y eso es lo que buscamos en la empresa. Eso es el ratio importante. Ningún financiero importante, y creo que ninguno, espero que no, mira la cuenta de resultados. Solo orientativamente, ¿no? Si gano, si pierdo, así de forma muy rápida. Pero realmente lo importante es el estado de flujos de efectivo, ¿no? Y ahí, free cash flow. ¿Cuánto queda? Luego tenemos el free cash flow to the firm y free cash flow to equity, ¿no? Que sería como el free cash flow para la empresa en conjunto o solo para el patrimonio, ¿no? Para accionistas, así. Eso es más importante para nosotros. Pero bueno, en general va a ser free cash flow, ¿no?
Y luego con eso, pues obviamente ya tendremos el payout ratio, que sería de todo el resultado real de beneficio, cuánto paga la empresa, por ejemplo, en dividendos, ¿no? Pues si payout ratio es 20%, quiere decir que 20 de cada 100 euros se va en dividendos. Luego ya tenemos otros ratios como el price earnings ratio, ¿no? Que bueno, ese no dividiría el resultado contable, ¿no? El de la cuenta de resultados entre el número de acciones y bueno, no entre el número de acciones, sino cuánto beneficio quedaría por cada acción, ¿no? En relación con el precio. Y en función de eso nos da un ratio. Normalmente yo he entendido siempre que está sobre el 15%, pero bueno, o sea, per 15. Pero normalmente las empresas tecnológicas que no ganan mucho dinero, pero que la perspectiva futuro es ganarlo, tienen un ratio PER muy elevado, aunque luego se reduce. Y también al contrario, las empresas que tienen un ratio PER muy bajo, normalmente lo que se espera que haya una reducción de ingresos drástica, algo similar. Bueno, entonces, volviendo a cómo calcular el free cash flow, ¿no? Y cómo hacer todo este tinglao. Bueno, pues os voy a explicar así, intentar hacerlo lo más sencillo posible. Partimos desde el EBIT, ¿no? Earnings Before Interest and Taxes. Y calculamos, bueno, dónde está la empresa situada, ¿no? En qué país y cuál es su impuesto de sociedades. Y se hace un EBIT menos taxes, ¿no? Esto básicamente es coger el Earnings Before Interest and Taxes y restarle qué porcentaje de impuestos, ¿no? Antes de intereses incluso, pero hacer directamente en España es un 25%, el EBIT son 100, pues tax sería 25. Pues hacemos 100 menos 25, ¿no? Y tendríamos NOPAT, algo que llamamos Net Operating Profit After Tax. A partir del NOPAT ya vamos a trabajar con bastantes cosas que no afectan al flujo de caja, pero que en la cuenta de resultados es un gasto, ¿vale? Aquí tenemos el NOPAT, ahora le vamos a sumar la depreciación, ¿no? Depreciación. Esto, hablamos aquí de depreciación y amortización, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en la cuenta de resultados tú has imputado unos gastos por amortización y depreciación, pero realmente ese gasto nunca se ha pagado, es decir, tú nunca has pagado lo que has amortizado, es algo que tú has contado como un gasto, pero el dinero lo sigues teniendo. Más o menos, algunos los entenderán, otros no. Si no, pues bueno, intentar entender un poco o ir a ver otros vídeos de amortización para que lo entendáis. Vale, una vez ya tenemos NOPAT más la depreciación, aquí restamos el CAPEX, ¿no? Que hemos estado hablando del CAPEX. El CAPEX más o menos se calcula como activo fijo del año 0 menos activo fijo del año 1, ¿no? Más depreciación, más pérdida en la venta, menos ganancia en la venta. Esto puede que suene un poco raro, y ciertamente lo es, pero creo que lo vais a entender fácil con algún ejemplo, ¿no? Entonces, el CAPEX, por sus siglas en inglés, se llama Capital Expenditures, y básicamente lo que viene a decir es los gastos en capital que deben hacerse para que la estructura de la empresa siga funcionando al siguiente año, ¿no? Es decir, que las máquinas no se rompan, que no tengan mantenimiento, que estén bien lubricadas, que estén con actualizaciones, todo eso, ¿no? Todo ese proceso de tenemos unas máquinas, las actualizamos y las dejamos listas para que el año que viene sigan funcionando, ¿no? Y al siguiente. Pues aquí básicamente es eso. Activo fijo del año 0 menos el activo fijo del año 1, más la depreciación, menos ganancia en la venta, más pérdida en la venta. Luego, después del CAPEX, aquí tenemos la partida un poco más importante que es más menos working capital. Working capital, fondo de maniobra, lo llaman de diferentes maneras, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? El working capital así en general es la diferencia entre el activo corriente del año 0, o sea, bueno, perdón. El fondo de maniobra lo que nos viene a decir es la diferencia entre el activo corriente del año 1 menos el activo corriente del año 0. Básicamente, este fondo de maniobra, working capital, viene a... o sea, esto como es la variación del working capital es respecto a un año en otro, pero el working capital real lo que distingue realmente es el activo corriente menos el pasivo corriente.
ese es como el fondo de maniobra, ¿no? Lo que se llama. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos bienes y derechos vas a convertir en dinero corriente en menos de un año? ¿No? Eso es lo que significa. ¿Y cuánta deuda tienes corriente en menos de un año? ¿No? Si vas a generar mucho más dinero del que debes a corto plazo, tienes un fondo, hay una maniobra para operar. Ahora, cuidado, porque si es al revés, si lo que vas a generar a corto plazo es menos que lo que vas a pagar a corto plazo, tienes un problemón, porque no tienes suficiente dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? Entonces ahí empiezan problemas, ¿no? Voy a pedir deuda, más deuda a largo plazo o que a corto plazo un crédito, un problemón. O sea, eso es un problemón. Entonces aquí incluiremos la variación de working capital, ¿no? Entonces tenemos NOPAT más depreciación menos CAPEX más menos la variación del working capital, ¿no? Y lo tengo aquí apuntado, pero vamos, básicamente para que lo sepáis, en términos generales, para calcular working capital, cogeríamos los resultados del año 0 y los resultados del año 1, bueno, en este caso el balance, y cogeríamos activo corriente menos pasivo corriente menos pasivo corriente, cada uno del año respectivo, y calculamos la variación. Luego aquí yo tengo un poco que dice, para calcular el working capital en cada ejercicio, lo que vamos a hacer es existencias más cuentas a cobrar, más gastos anticipados, más seguridad social de la hacienda pública, menos cuentas a pagar, menos ingresos anticipados, menos seguridad social, hacienda pública acreedora. Con esto calcularíamos el working capital del año 0, del año 1, calculamos la variación y en función de lo que nos dé, ¿no? Si nos da un resultado positivo o negativo, pues lo incluiremos en el cálculo del free cash flow de una forma u otra. Cuando la variación del working capital es positiva, o sea, quiere decir que el capital de trabajo ha aumentado, el cash flow entra restando, ¿no? Porque como hay más cosas para convertirlas en dinero, realmente no es dinero, son cosas. Entonces, en la generación de dinero hay un restando. En cambio, cuando el fondo de maniobra se ve reducido, todo ese inventario se hace dinero. Entonces el cash flow aumenta, ¿no? Eso, bueno. Este vídeo se está alargando un montón, pero es que quiero dejarlo subido, ¿vale? De hecho, lo voy a subir tal cual, entero. Una vez tengamos ya calculado este ratio, tenemos el free cash flow to the firm. Algo importantísimo, ¿no? Free cash flow to the firm, cuánta pasta queda en general para toda la empresa. Vale, pero ahora lo que queremos es free cash flow to equity, ¿no? Realmente nosotros somos inversores, queremos invertir en acciones. ¿Qué coño tenemos en cuenta, no? ¿Qué vemos? Aquí esto es un poco más avanzado, pero súper importante. Ahora mismo aquí tendríamos free cash flow to the firm menos gasto financiero. En el gasto financiero lo que incluimos son los intereses que hemos pagado por las deudas, ¿no? Y bueno, en este caso lo sacamos de la cuenta de resultados sin problema. Ahora, más menos aumento o pago de la deuda, ¿no? Aquí lo que queremos decir es que si hemos pedido deuda, obviamente tenemos un flujo de caja grande. O sea, nos ha entrado cash, pero si hemos pagado deuda, ha salido cash de la empresa y por tanto el flujo de caja libre va a ser mucho menor. Después de free cash flow to the firm, las tres partes son menos intereses de deuda, o sea, menos gasto financiero, más menos el aumento o repago de deuda y luego más el escudo fiscal. El escudo fiscal básicamente lo que haces es los gastos financieros por impuestos sociedades y esto se suma. ¿Por qué? Porque todos los gastos financieros, al ser un gasto deducible, pues bonifica todo lo que sea impuestos sociedades. A ver, el escudo financiero es un poco quizá complejo de explicar, pero básicamente lo que dice es que cuanto más pagues, o sea, lo que yo tengo entendido, todo el dinero que se gasta en intereses se devuelve. No es exactamente así, pero básicamente es que esos dinero que se ha gastado en intereses, pues de una forma u otra se ve repercutido positivamente en el cash flow de la empresa. Una vez finalizamos con esto, llegamos al free cash flow to equity, ya la creme de la creme, ¿no? Lo que realmente queremos. Una vez tenemos el free cash flow to equity, y esto es un poco complejo, la verdad,
no os voy a mentir. Lo que vamos a hacer es tasar la empresa. Para tasarla necesitamos hacer una fórmula que es el valor actual. O sea, lo que queremos hacer es calcular el valor de una acción actualmente, ¿no? Con los beneficios que va a tener en el futuro. Esto es un poco jodido, la verdad. Para hacerlo, lo que tenemos que calcular es el WACC, que es la tasa de descuento, ¿no? Lo llamaríamos como Weighted Average Cost of Capital. En este caso, el Weighted Average Cost of Capital es el coste del capital medio ponderado, ¿no? Básicamente, cuánto nos cuesta el capital de media. Y aquí, pues, tenemos que tener varios conceptos básicos. Lo que he explicado al principio de la estructura de deuda y capital, de deuda y patrimonio, es importante en esta parte, porque se va a ponderar respecto a esa estructura, ese porcentaje de qué dinero te han prestado, qué dinero has dado tú. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es, imaginaos que por todas las deudas que pagamos, nos cuestan intereses anuales un 5%, ¿no? Pues ese sería el coste de la deuda. Y digamos que los dividendos, ¿no? O patrimonio neto, ya que corren más riesgo, pues siempre va a tener un interés mayor. Entonces, en este caso, vamos a tener un 7%. Entonces, se pondera respecto a qué porcentaje tiene cada empresa en su estructura deuda-equity. Y nos va a dar un número mágico, que es la tasa de descuento, ¿no? Que digamos, si nuestra empresa paga 5% por la deuda y 7% por el patrimonio neto, si hiciésemos la media normal sería 6, ¿no? Pero obviamente si los porcentajes no son 50-50 entre deuda y patrimonio y son 70-30, 20-80, algo así, pues va a cambiar, ¿no? Pero pongamos que la estructura de la empresa es 50-50, ¿no? 50 deuda, 50 patrimonio. En este caso el WACC sería un 6%, ¿no? 5% de la deuda, 7% del patrimonio neto, el punto medio, un 6. Y esa sería nuestra tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento que tenemos que tener en cuenta para hacer el cálculo del valor de nuestra empresa. Una vez tenemos el WACC y el Free Cash Flow to the Firm, ya tenemos un poco idea de cuál puede ser la estructura para la empresa, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el Free Cash Flow, no sé si tengo aquí algún ejercicio, os lo puedo mostrar. Espero que os pueda poner este documento que tengo aquí enfrente, que lo hice, cuando mi profesor nos explicó todo esto, hace ya 2 años. Y es lo que utilizo para calcular más o menos el valor de las empresas. Aunque es cierto que últimamente pues, los ETFs, fondos de inversión, aparte por las ventajas fiscales, por la diversificación y porque muy pocas empresas van a batir al mercado. Y invertir en ellas es ciertamente riesgoso. Entonces, cuando queremos proyectar un poco la ganancia de los años, lo que vamos a hacer es aumentar el Free Cash Flow to the Firm a una tasa de crecimiento G. Es decir, esperamos que la empresa va a mejorar sus ingresos cada año y vamos a meterle una tasa de crecimiento, ¿no? Podemos meter una tasa a la que queramos o podemos hacer varios modelos incluso. Yo normalmente hacía 3 modelos, uno pesimista, optimista y neutro. En el pesimista ponía tasa del 0%. No, porque negativa es, mejor no poner negativa, ¿no? Es demasiado pesimista, o sea, ya digamos que eso es lo más pesimista. Luego la neutra ponía un 2%, ¿no? Que es el nivel de inflación que persiguen los bancos centrales. O sea, que diríamos que la empresa no crece, simplemente sube los precios al igual que la inflación. Y luego la optimista, pues ya lo que tú quieras. Yo ponía un 7 porque me mola 7, pero tampoco ningún... Y porque el SP500, la bolsa más o menos, crece a un ritmo del 7. Y porque me gusta el 7, tampoco voy a mentir. Y puedes hacer todo lo que quieras, puedes poner 6,5, 7, puedes hacer 500 modelos, no pasa nada. Entonces, una vez tengas este dato, lo que vas a hacer es, vas a calcular el valor actual, que es Free Cash Flow partido de la tasa de descuento, el WACC, menos la tasa de crecimiento que has puesto. Y con esto vas a conseguir un valor actual. Os lo voy a leer literalmente porque, me he puesto a hacer este vídeo y no lo recuerdo muy bien, pero quiero dejarlo en internet para el futuro. Entonces aquí tengo
Valor actual igual a Free Cash Flow to the Firm partido de K menos G, siendo K la tasa de descuento WACC y G la tasa de crecimiento a perpetuidad, que para mí es, aquí he puesto un 2%, pues es lo que hemos dicho, un 0%, un 7%, lo que queramos. Una vez descontado, teníamos el Enterprise Value. En el caso de que queramos calcular el Equity Value, se calcula restando la deuda financiera neta al Enterprise Value. Dividimos el Enterprise Value entre el número de acciones y nos da el valor por acción. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que tenemos el Enterprise Value, el valor de la empresa, y lo que queremos saber realmente es el valor del patrimonio neto, ¿no? Para coger el valor de patrimonio neto, lo que vamos a hacer es coger toda la deuda de la empresa y toda la pasta de la empresa, diríamos el cash. Y la diferencia es lo que llamamos deuda financiera neta. Esto básicamente, imagínate que compráis una casa, un terreno, os cuesta 100.000 euros y dentro del terreno hay un cofre con monedas de oro por valor de 200.000. Pues la deuda financiera neta ahí sería más 100.000. En este caso es algo similar. Si una empresa tiene deuda, pero tiene mucho más cash que la deuda que tiene, puedes pagar la deuda y aún así quedarte con cash todavía. Y eso es un poco lo que viene a decir esto, ¿no? Entonces, para calcular el Equity Value, pues básicamente coges Enterprise Value menos deuda financiera neta y te daría el Enterprise Value. Y luego, aquí me deja una cosa. Entonces, con eso, bueno, Equity Value sería ya lo más top, ¿no? Pero Enterprise Value lo que haría sería, como has calculado todos los ingresos de unos ciertos años y los has traído al presente, ahora tienes el valor de la empresa total, ¿no? En el futuro. Lo que vas a hacer es dividir ese valor entre el número de acciones que hay en circulación. Y esto no es exacto porque sabéis que hay bonos convertibles en empresas que no van a contar como acciones en circulación, pero que se pueden meter en circulación y va a rebajar tu precio. Puede haber nuevas emisiones en el futuro, o sea que bueno, es un poco, no es exacto, pero te da una idea de cuál puede ser el precio real de la empresa. Una vez que tienes esto, pues básicamente lo que vas a hacer es dividir el Enterprise Value entre el número de acciones y te va a salir un valor por acción, tal cual. O sea, vas a dividir Enterprise Value entre el número de acciones, valor. Si ese valor es mayor al precio de las acciones actualmente, quiere decir que lo más probable es que haya una subida de precio. Basado en números, no en especulación, en números. Si el valor que te dé está por debajo del valor actual, te da una idea de que puede estar sobrevalorada. Entonces, bueno, tendrás que ajustar. Obviamente nadie tiene ni idea de cuál es la receta mágica. ¿Por qué? Porque esto va a tener mucho en cuenta el tipo de industria, el tipo de empresa, qué hace, qué ventaja competitiva tiene, cuáles son sus competidores y cómo trabajan ellos. Y un ejemplo ahora mismo es Nvidia, ¿no? Yo recuerdo Nvidia hace 2 años que empezaba a subir la acción y yo decía, está cara. No, error mío primero por decir que está caro algo que no entendía para qué funcionaba, pero tampoco estaba ChatGPT ni nada y yo no sabía realmente para lo que se utilizaba. Y decía, joder, está cara. Y seguí viendo crecer y crecer, crecer y nunca paró. Y ahora es la empresa más valiosa del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes hacer predicciones, pero que luego nunca sabes realmente, a menos que entiendan muy bien la industria y que eso, ventaja competitiva, competencia y tal, es muy difícil porque Nvidia está creciendo sus ingresos anualmente a ratios que nadie se puede imaginar. O sea, tú no vas a poner que los ingresos van a crecer. O sea, y Nvidia es un caso excepcional, que tiene un margen neto de 55%, que de cada 100 euros que ingresa, 55 son margen neto, que es mind blowing. Y entonces con esto ya calcularíamos el valor de una empresa. Así muy sencillo, tampoco esto lo coges en un Excel y lo haces yo. Hacía muchísimo que no hacía esto porque básicamente lo que hago es, tengo varias empresas analizadas muy profundamente desde hace un par de años, en las que tengo la mayoría de mi dinero, y luego lo demás lo meto ya en fondos. ¿Por qué? Porque me gusta diversificar y porque como todavía no hay una estructura fiscal eficiente, los fondos de inversión, aún en España, te permiten que las ganancias, si lo consigues traspasar a otro fondo, no tributen.
Entonces eso es lo más interesante ahora mismo en España. No quiero decir fuera de España, pero en España actualmente lo que ganes por una acción va a tributar en el IRPF por la parte del ahorro. En cambio, un fondo de inversión, un ETF, llámalo como quieras, todo lo que ganes lo puedes traspasar a otro tipo de fondo y no paga. Entonces, ahora venimos, ¿no?, desde 2020 de tipos de interés altos. Bueno, pues puedes tener un fondo de inversión de renta fija. Has ganado un 5% anual, han pasado 4 años, has ganado un 20, ¿no? Así rápido, sin interés compuesto ni nada. Vale, has ganado eso, perfecto. Ahora que la renta variable va mucho mejor porque los tipos bajan, voy a poner ese pasta que he ganado, lo que había puesto al principio más lo que he ganado, en un fondo de Nasdaq, algo así, tecnología, lo que sea, inteligencia artificial. Ese porcentaje de ganancia ya no tributa y eso es súper interesante porque si no tributa, hasta que ya te lo quieras llevar a tu cuenta personal, lo que quieres decir es que puedes hacer una bola de nieve cada año más grande sin que venga Hacienda y te la parta, que es lo que hace con todo, ¿no? De venir y decir, oye, dame mi parte. Pues cuando la bola de nieve se hace muy grande, empieza a componerse y si no eliminan esta ventaja, que la verdad no me fío nada, porque actualmente, bueno, quitando todos los problemas que hay con el gobierno, que realmente hacen cosas y bueno, hay mucha gente que es demasiado alarmista, o sea, creo que en los gobiernos siempre hay gente buena, gente mala, gente que da la cara y gente que es inútil. Y en este gobierno, pues bueno, una de las medidas que hicieron fue subir la parte de IRPF del ahorro. Realmente suben los tramos altos, es decir, que no influye a la gente que tiene poco dinero, pero sí influye porque al final la gente que ya ha tenido ingresos y lo ahorra o lo invierte y vuelve a ganar dinero, pues vuelven a subir los tramos o a hacer menos atractivo que la gente que invierta, pues diga, ¿por qué voy a invertir? Entonces, bueno, esta es una forma de analizar acciones, pero mi consejo personal si vives en España es fondos de inversión de cualquier tipo. Si son de tecnología, mejor. Tecnología es number one. Espero que no tomes esto como una recomendación de inversión. El vídeo es largo de cojones. No es muy profesional, pero bueno, de esta forma puedo dejar un poco aquí en internet, un poco la visión general de empresa, cómo funciona y cómo calcular el valor. Creo de hecho que no ha sido la mejor explicación y haré otra más adelante, pero desde luego quiero hacer un vídeo de esto porque me gustaría dejar esto latente en internet de cómo se calcula el valor de una empresa. Gracias.